La presentación de esta semana trata de aprendizaje significativo. Nosotras somos el equipo número 7 y está conformado por Denise Ruiz, Jennifer Macías y Wendy Alejandra García Espinosa. De acuerdo con David Ausubel, el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante puede relacionar el conocimiento previo con el aprendizaje nuevo. El aprendizaje para esto debe darse en condiciones favorables que ayuden al alumno a tener una actitud positiva y la nueva información pueda tener un significado real y relevante. El docente bilingüe puede promover el aprendizaje significativo a través de apoyos didácticos como analogías, mapas conceptuales y organizadores, teniendo como fin enseñar a los estudiantes a aprender no solo el contenido, sino métodos de aprendizaje. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje más significativas para nosotras? Bueno, para Denise, la experiencia de aprendizaje más significativa fue definitivamente a un año de terminar la primaria. Durante toda la primaria yo estuve en la escuela en México hasta quinto de primaria. En sexto año mis padres decidieron que era mejor cursar el resto de mi escolaridad en Estados Unidos. A partir de ese momento comenzó mi travesía como una estudiante de inglés como segunda lengua. Tuve la fortuna de tener una maestra que me ayudó mucho durante todo el proceso. Aunque mi salón era monolingüe, ella se encargaba de que yo entendiera todo lo que se estaba hablando durante la clase. Recuerdo que ella me facilitó un diccionario de inglés-español que cargaba para todos lados y que prácticamente se convirtió en mi mejor amigo. Mis padres también fueron grandes protagonistas durante la adquisición de mi segundo idioma, pues siempre estuvieron ayudándome con mi tarea y se aseguraban de que no tuviera problema para completarla. En el caso de Jennifer, dice, una de mis experiencias de aprendizaje más significativas fue cuando cursaba el cuarto grado. Mi familia y yo tuvimos que migrar a Douglas, Arizona, y me pusieron en un salón monolingüe. El maestro se esforzaba para que yo entendiera, pero él no hablaba español y yo muy poco inglés. Después de una semana, si mal no recuerdo, me transfirieron a una maestra de inglés como segundo idioma. Ella me empezó a ayudar después de escuela. Me explicaba en español los conceptos de matemáticas que no entendía en la clase. Y esto cambió mi perspectiva, porque no era el hecho de que no entendiera matemáticas, sino que no entendía lo que se me estaba pidiendo por la barrera del idioma. De este modo yo pude aprender de una manera que tenía significado para mí y era fácil de comprender. Y así pude ponerme un poco más al corriente con el resto de mis compañeros. Y en el caso de Wendy, pues a lo largo de mi educación me he encontrado con muchas experiencias de aprendizaje significativo. Por ejemplo, en secundaria, cuando tuve la oportunidad de participar en un concurso de confrontación académica, el cual consistía en un examen escrito y una prueba en el laboratorio, me acuerdo que las maestras de ciencia me llevaron precisamente al laboratorio para practicar y me permitían hacer experimentos diferentes e incluso un poco más complejos a los que hacía con mis compañeros en las horas regulares de clase. Me doy cuenta que con esa experiencia pude aprender y poner en práctica mis conocimientos de ciencia, experimentar con el uso de los materiales y también desarrollar una actitud responsable ante lo que estaba haciendo, puesto que obviamente hay reglas que se deben de seguir cuando estás realizando algún experimento ahí. Ahora que veo hacia atrás, me percato de cómo las actividades de este tipo son significativas para los alumnos, puesto que aprendí precisamente los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, y fue para mí mucho mejor el hecho de estar haciendo las cosas en vez de que solo me dijeran en el salón por decir, no sé, conceptos de gravedad, que en mi caso tuve la oportunidad de hacer cositas extra. Ahora, los contenidos declarativos se han denominado de esta manera porque es un conocimiento que se declara o que se presenta por medio del lenguaje. Y este a su vez se divide en dos, que es el conocimiento factual, el cual se refiere a hechos que deben ser memorizados sin alterarlos, y el aprendizaje de conceptos, el cual es un proceso más complejo. El aprendizaje de contenido conceptual, pues es ya donde se aprenden conceptos abstractos y este aprendizaje se puede basar en conocimientos previos
y es progresivo. El estudiante a través del aprendizaje conceptual puede formar su propia indagación sobre tal aprendizaje, elaborando un entendimiento más completo de una manera más personal. Y el aprendizaje de contenido procedimental concierne a la ejecución de dichos procesos aprendidos. En otras palabras, es el aprendizaje puesto en práctica. Este es un proceso gradual que tiene varias etapas, desde una ejecución lenta e inexperta al principio hasta la ejecución de dicho proceso de una manera rápida y casi automática. Y bueno, dentro de los ejemplos de aprendizaje de contenido está el de Jennifer, que es donde ella se puede identificar con estas etapas cuando comenzó a tocar el piano. Nos cuenta, primero mi maestro me hizo memorizar las notas musicales, las cuales entran en el aprendizaje de contenido declarativo en el área de conocimiento factual, porque las notas musicales ya han sido establecidas y solo hay que memorizarlas. Después viene el aprendizaje de contenido conceptual, porque tuve que aprender los tiempos del pentagrama, los cuales se presentan en fracciones y sin mi conocimiento previo de aritmética me habrá sido imposible interpretar el pentagrama. Finalmente viene el aprendizaje de contenido procedimental, donde comienzo a practicar e interpretar lo que está escrito en el pentagrama. Primero comienzo de una manera lenta e inexperta a practicar, sujeta a ensayo y error. Recibo observación y crítica del maestro y con la práctica puedo obtener un alto nivel de control y llegar a tocar alguna pieza de una manera automática. Ahora pasemos al ejemplo de aprendizaje de Denise. Uno de los ejemplos más claros que se me vienen a la mente con el conocimiento de aprendizaje de contenido declarativo, conceptual y procedimental fue en química, cuando aprendí la tabla periódica de los elementos durante la preparatoria. El primer paso fue memorizar los elementos de toda la tabla. Esto es denominado el contenido declarativo, donde las características principales eran repetición, repaso y memorización literal. Después pasé a la etapa del contenido conceptual, donde aprendí a identificar las características definitorias y las reglas de cada elemento en la tabla. Fue donde asimilé y relacioné lo que había aprendido acerca de los diferentes elementos, donde era evidente que tenía que emplear los conocimientos nuevos. Por último, el aprendizaje procedimental fue donde empleé todos los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, que cambiar el número de electrones produce iones y cambiar el número de neutrones produce isótopos. Y pasando al último ejemplo de Wendy. Cuando aprendí inglés como un idioma extranjero en la secundaria, recuerdo que me enseñaron bastantes reglas gramaticales y tiempos verbales, los cuales debía memorizar, siendo esto un ejemplo de contenido declarativo, pues precisamente ya está establecido. Luego por mi cuenta decidí seguir aprendiendo a través de la música y películas en ese idioma, lo cual me llevaba a investigar el significado de ciertas palabras o frases, donde ya estaba precisamente yo construyendo el aprendizaje de contenido conceptual, pues era algo mucho más personal, yo tenía el interés de aprender un poquito más allá de lo que me decían en mis clases. Y pues ya finalmente cuando comencé a estudiar la maestría aquí en UTEP, tuve la oportunidad de poner en práctica lo que ya había aprendido, pues me era fácil comprender lecturas o entender lo que me decían, pero sinceramente al momento de yo producir algún texto o hablar con alguien, se me complicaba bastante. Al principio cometía muchos errores y preguntaba cómo se decían algunas palabras que yo no sabía o que de repente se me olvidaban, pero poco a poco fui progresando hasta poder llevar a cabo conversaciones formales e informales, escribir textos académicos y pues también interactuar con personas, no sé, digamos en las redes sociales o mandar mensajes de texto a mis amigos. Y pues ya como la última parte de nuestro video, queremos mencionar pues a las conclusiones que llegamos con esas reflexiones, cómo podemos usar esto como maestros, qué es lo que nos enseña esto, ¿verdad? Sobre la manera en que aprendemos como humanos, sobre cómo aprenden nuestros alumnos. Pues tenemos que decir que después de la lectura y de compartir nuestras experiencias personales y profesionales,
reflexionamos que obviamente el docente juega un papel muy importante en enseñar a sus alumnos a través de contenidos significativos y contextualizados. Cada contenido de aprendizaje concierne diferentes procesos de construcción, por lo cual diferentes estrategias y materiales deben de ser utilizados en cada caso. Como maestros podemos utilizar este conocimiento para promover el aprendizaje de nuestros estudiantes de una manera más integral, esto es tomando en cuenta el conocimiento previo de ellos, elaborando actividades que incluyan las habilidades compositivas y motivacionales de nuestros estudiantes. Los seres humanos, o refiriéndonos a nuestros alumnos o a nosotros mismos como estudiantes, pues tenemos que decir que aprendemos por medio de la exploración, utilizando nuestro conocimiento previo para comprender y analizar nuevos conceptos que tengan como fin un logro enfocado y definido. También es muy importante reconocer que si no existe un propósito claro y el conocimiento previo necesario para aprender nuevos conceptos no está disponible, es muy probable que el estudiante pierda el interés por dicho aprendizaje, desafortunadamente. Y bueno, pues queremos darles las gracias. Espero que haya sido de utilidad nuestra presentación.